En meses recientes, con toda esta pandemia que estamos viviendo, han aparecido diversidad de problemas que están afectando a nuestras sociedades. Uno de ellos, y quizás el más evidente, es cómo el COVID ha afectado la educación. Porque en el ámbito educativo estamos perdiendo personal, muchos de los niños que no pueden acudir a clases no están teniendo el desarrollo adecuado que se esperaría porque al no estar en un salón de clases se pierde buena parte de la interacción necesaria para que el cerebro se desarrolle. Es necesario tener una interacción motora, física, que facilita el desarrollo de determinadas habilidades cuando estamos en el salón de clases. Y ahora que estamos en un contexto diferente, en el que no podemos acercarnos a un salón de clases y compartir con los compañeritos y con el maestro, toda esa dinámica ha cambiado y definitivamente nos está afectando. Esta tarde nos acompaña el doctor Mariano Jabonero. Él es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también conocido como la OEI. Es también catedrático universitario, autor de numerosos artículos, conferencias, textos. Es un especialista en educación e Iberoamérica. Y esta tarde tenemos el honor de contar con su presencia. Bienvenido, doctor Jabonero, a este espacio. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo y agradecido en esas circunstancias, pues soy yo y somos la OI, de que un medio de comunicación como ustedes se preocupe y se interese por lo que está ocurriendo y lo que hacemos en la región. No, imagínese, más bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a ir por partes, porque ustedes abarcan tres ámbitos sumamente importantes, que son los de la educación, la cultura y la ciencia, y los tres están interconectados. Es imposible tener el uno sin que esté presente la educación o la ciencia o la cultura. Vamos con educación, que es tal vez uno de los temas que más nos preocupa, porque estamos con 177 millones de estudiantes en región iberoamericana que no pueden acceder a las plataformas de estudio. Así es, así es. Mire, yo voy a hacer una presentación previa. La OI, la Organización de Estados Iberoamericanos, tenemos 71 años de trabajo en la región, con lo cual no somos un recién llegado. Es toda una vida dedicada a trabajo en la región a través de la educación, la cultura y la ciencia. Tenemos presencia en prácticamente todos los países, con lo cual somos un organismo que no solamente dice, sino que hace, que trabaja con los ministerios, con las escuelas, con las familias. Y lo que hemos hecho ha sido tener una reacción muy rápida cuando el día 11 de marzo, día que pasará la historia de la humanidad, creo, ese día la OMS declaró la pandemia universal y a partir de ese día todo cambió y es una reacción rápida para que los niños, esos casi 180 millones de niños y niñas y jóvenes que ya no están en su salón de clase, que están en sus escuelas, que están recluidos en sus domicilios, pudieran compensar de una forma u otra esa ausencia de la escuela a través de sistemas digitales, de conectividad. Lo que hemos hecho ha sido facilitar a los ministerios de educación y a las, como decía antes, las familias de las escuelas numerosos contenidos digitales y audiovisuales que puedan utilizar para que estos chicos desde su casa y puedan compensar la carencia de asistencia en la escuela. Una compensación que es muy improbable, como decía usted. La escuela es un lugar único, yo diría que es un lugar único y casi mágico en el cual el niño o la niña va y se comunica con sus compañeritos, interacciona, dialoga, hace ejercicio físico, habla con sus maestros y eso no se puede obviar. Pero hemos hecho, digamos, una alternativa que también somos conscientes que tiene, digamos, una parte negativa, y es que un 40% de los niños y niñas y jóvenes de nuestra región viven en domicilios que no tienen acceso a Internet. Con la pandemia se ha puesto de manifiesto algo que sabíamos que era así a nivel teórico, pero que hemos podido constatar de forma dramática. La mejor adecuación de nuestra región pasa porque todos los niños y niñas y jóvenes tengan oportunidades educativas presenciales y no además de y a distancia. Y solamente un 60% tiene esa doble opción. Entonces, en muchos países lo que hemos hecho ha sido apoyar a los gobiernos para que tengan algún tipo de atención presencial, de tutores, orientadores, algún tipo de material, de cartillas, para que estando en casa puedan todavía tener alguna actividad. Esa es la apuesta y es compensar una situación de grave desigualdad. Insisto, que el problema es una grave desigualdad que se genera entre unos niños y otros como consecuencia de la pandemia. Resulta una tarea titánica porque aquí en el Ecuador contamos con algunas comunidades que se encuentran en lugares remotos o están muy dispersas y es muy difícil llegar hasta ellas.
a veces no llega Sí, la conectividad sí, o cómo sí, les sí, sí, entregamos sí. las cartillas. Es una tarea titánica y una tarea que además es que no es una cuestión, digamos, muy aislada de unos pocos niños, unas pocas niñas. Estamos hablando de 180 millones de niños y niñas jóvenes que no tienen acceso a, que no están en la escuela. Y de ellos casi la mitad, en torno a 80 millones, no tienen acceso a conectividad. Entonces yo creo que es una tarea titánica, pero que se puede asumir perfectamente. Le voy a decir dos ejemplos. Un ejemplo es que la OI pusimos en marcha hace un tiempo un proyecto que se llama Luces para Aprender, que ha merecido reconocimientos mundiales. Es un proyecto en el cual era hacer accesible digitalmente escuelas, zonas selváticas o desérticas. Son escuelas aisladas, ahí en Sucumbíos o en los Andes del Perú. Y era muy sencillo, ha sido muy sencillo, una pequeña placa solar que daba energía eléctrica y conectaba con una computadora. Bien, eso no es muy caro, es sencillo y da acceso a todos a ese mundo digital que es una ventana de oportunidades para aprender y para disfrutar del mundo de la cultura. Creo que es un ejemplo que es muy gráfico y que está ahí, que no supone mayor complejidad. Segundo referencia que quiero decir, el primer ministro de Portugal. Portugal es un país que en este momento es líder mundial en educación, tiene resultados educativos inmejorables y es un país de renta media. Decía Antonio Costa, primer ministro, que con esto tenemos que pasar de que ser un mundo en el cual hay educación presencial y digital al mismo tiempo, pero separados, a que de aquí a un tiempo todos los chicos de Portugal tengan acceso a un mundo digital. Y decía él, soy consciente de que no se puede conseguir esto en un año, pero sí que tenemos que hacerlo en 2 o 3 años, necesariamente. Todos nuestros alumnos tienen que tener la doble oferta presencial y digital, que una de ellas enriquece a la otra. Por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que sucede cuando se implementan estos planes que muchas veces funcionan en el corto plazo? Tal vez nos funcionen durante los primeros meses, un año, pero más adelante se pierde toda la fuerza que se le había entregado en un principio y se abandonan los proyectos. Mire usted, yo voy a ser muy crítico y creo que en estas circunstancias hay que ser crítico, y hay que ser crítico por honradez, por honestidad. Somos una región, América Latina, que según estudios del BID, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo o del UNESCO, es la región del mundo que más programas de 1+1 desarrolló. Los programas de 1+1, para los oyentes, son programas de un computador por niño. Bien, estos fueron programas que en los últimos años han sido masivos. En muchos países se han entregado miles de computadoras que llevan a niños y llegaban a niños en zonas rurales que no tenían cobertura. Mire usted, pues qué disparate, ¿no? En segundo lugar, a escuelas en las cuales los maestros no tienen una formación, pues mire usted, más disparate. Entonces resulta que ha sido todo una política confiada en que el suministro masivo de computadoras iba a mejorar resultados educativos de forma significativa. Las investigaciones que han hecho el BID, UNESCO, nosotros, la OI y expertos académicos han demostrado que esa entrega masiva no significa mejores resultados educativos relevantes, sino hay un proyecto educativo integral que supone entrega de equipos, currículos adaptados para correr en sistemas digitales, maestros con formación. Y usted, es muy curioso que los docentes de América Latina en su mayoría usan sistemas digitales con actividad para su uso personal y no lo utilizan en clase. Aquí hay algo que no funciona, algo que no tiene lógica. Y todo eso como un proyecto educativo global. Si eso se hace como un proyecto educativo global, funciona, se hace sostenible, permanece y aporta resultados. Pero tiene que ser un proyecto educativo, no reparto de maquinitas, con perdón. Ahora, aquí algo que sucede es que se está apostando en un 100% por la educación digital. Pero en esta interacción digital, entre los comentarios de los profesores, tanto universitarios como de unidades educativas, nos dicen que lo que más les molesta de la educación digital es esta no interacción, porque no hay una retroalimentación directa. Por otra parte, se siente que los estudiantes están dispersos, que tal vez están revisando sus notificaciones o están conversando entre ellos mismos, haciendo mofa del profesor. Esto es algo muy común. En redes sociales uno encuentra que el profesor le tomaron una foto haciendo una mueca y no están en la clase como tal, sino que están molestando y se pierde la dinámica que hay en una clase tú a tú. Yo ahí le voy a contar 2 o 3 cosas, básicamente. Por una parte, la educación presencial no se puede sustituir,
en la educación inicial, primaria, básica y media, incluso la superior, y es necesaria esa interacción con el docente, con el maestro, con los alumnos. Lo decía al principio de mi intervención, yo soy de los que creen mucho en un principio, que es mucho más escuela y menos salón de clase. La escuela es un proyecto educativo. Los padres llevan a sus hijos a una escuela, porque es la escuela, no salón de clase. Yo creo que el proyecto educativo y la escuela como lugar de interacción es un lugar que construye la personalidad del chico, que madura y aprende y se educa. Ahora bien, la segunda parte de todo esto, ante esa crítica, es que nuestros chicos, todos ellos, aprenden fuera de la escuela. Hoy todos nuestros chicos tienen computadoras, muchos de ellos en casa, y tienen móviles, y están todos los días interactuando fuera de la escuela. O sea, la escuela, como lugar de patrimonio del saber, desapareció. Ya desapareció. No se puede poner por otras puertas al campo. Y ellos, los chicos, después de fuera de la escuela, interactúan, se buscan bibliografía, se pasan los trabajos, comparten ejercicios y actividades. Entonces yo creo que a eso no se puede resistir nadie, es una realidad. ¿Qué ocurre? Que es una realidad que amplía posibilidades. Es una maravillosa ventana de oportunidades. Entonces lo que tenemos que hacer es que esa ventana de oportunidades del mundo digital esté accesible para todos. Para los niños del colegio privado, el colegio digamos, significado de Guayaquil y de Quito, y para los niños de la aldea de Sucumbíos o de la Llana. Ese es el reto para todos. Ese es el reto para todos. Pero eso está ahí. Insisto, es combinar un sistema híbrido en el cual el educación presencial se mantiene y se cualifica con un proyecto educativo de escuela, y al mismo tiempo el chico tiene acceso a través de sistemas digitales a un mundo inmenso de conocimiento que lo está haciendo ya, con lo cual no se cabe resistir a ello. Es innegable los beneficios que trae consigo la tecnología y toda la esfera digital, pero es muy necesario construir un pensamiento crítico y objetivo que permita canalizar y seleccionar cuál es esa información que realmente va a valer la pena. Y es allí donde entra el rol del maestro. Puede no ser en el aula de clases como espacio físico, pero sí aparece como esta figura que es una guía indispensable para que uno desarrolle precisamente este pensamiento crítico y objetivo, donde también aparecen los padres y todo el contexto social, por supuesto. Sí, es ahí, y es que el maestro, yo ahí vuelvo también a lo de antes, si el maestro no tiene acceso a ese mundo digital, pues su papel va a quedar ya disminuido. El maestro tiene que estar, digamos, en ese mundo, en el mundo de lo que se dice un lema, aprender y enseñar en el mundo del digital. O sea, el maestro primero tiene que, digamos, estar en ese mundo digital. Si está fuera ya, está fuera. Está fuera. En segundo lugar, el maestro tiene una función de guía, de orientador, y que es la parte más sólida de la relación presencial. Y no olvidemos otra tercera parte, que es la familia. La familia es fundamental en ese sentido. Mire usted, cuando se empezaron en las famosas pruebas PISA a evaluar lo que aportaba el trabajo con computadoras a la mejora del resultado de los alumnos, creo que fue el PISA 2015 cuando se empezó a reflejar esto, y hubo un dato muy llamativo, y es que el uso de computadoras en el colegio no mejoraba significativamente los aprendizajes de los alumnos. Sí lo mejoraba el uso de computadora en la casa, en el domicilio. Pues muy sencillo. Y decía además el uso de computadora en el domicilio moderado, que alguien supervise. Que un niño esté hoy día con una computadora en su casa 6 horas en la pantalla, es que es antihigiénico, directamente antihigiénico. Pero que un chico en su casa se entre a la computadora y busque bibliografía, trabajos, ampliación, es bueno. Y ahí un rol de la familia. Mire, yo le voy a decir una metáfora muy sencilla que creo que cualquier oyente va a entender perfectamente. Cualquier oyente de este programa en una ciudad como Quito, Guayaquil, dejaría a su hijo o su hija de 14 años solo a las 12 de la noche en medio de la vía pública? No. Claro que no. No. Bueno, pues a su hijo de 14 o 15 años le está dejando solo en una vía pública de su casa. Que es la computadora y todo el entorno digital. La computadora, que bien que lo use para comunicarse con sus alumnos y chatear y contarse chistes entre ellos, y que entre para buscar trabajo y bibliografía, pero que un chico o una chica esté 5 o 6 horas en esa vía pública digital, mire usted, que los padres sean responsables. Solamente digo eso, y creo que está muy claro. El ejemplo que le he puesto creo que es un ejemplo que tú no entiendes perfectamente. Ningún padre de familia dejaría a su hijo o a su hija a las 12 de la noche de un día en la
una vía pública en el centro de Quito, en el centro de Guayaquil, por responsabilidad. Bueno, pues es que esa vía pública ahora mismo también es digital. Y está ahí, y no valen censuras, porque bueno, el mundo digital se salta todas las censuras y todos los controles, es así. Pero bueno, ¿eso es bueno para su hijo? Sí, es bueno, sí, y muy bueno, desde un punto de vista educativo. Mejora su comunicación, mejora su acceso a conocimientos, a información, a la bibliografía, a tal. Pero bueno, que seamos conscientes de que también tiene la otra parte de la moneda, una parte menos clara. Pero esta es una realidad no muy ajena, porque hay muchos padres de familia que con toda esta demanda del teletrabajo no tienen el tiempo físico para entregarles a sus hijos la atención o para acompañarlos en el camino del aprendizaje. Tengo una amiga muy Eso sí, cercana eso sí. mía y cuando hablo con ella tiene dos hijos pequeños, 6 y 10 años. No puede acompañarlos en las clases en un 100% porque su trabajo no se lo permite. De alguna manera, inclusive estando en el mismo espacio físico, los niños a veces son abandonados, están allí a la deriva y ellos solos decidiendo qué es lo que ven y hacia qué contenido se vuelcan. Sí, es que yo creo que hemos entrado en una evolución en muy poco tiempo, en días. Es que, decía al principio, el día 11 de marzo, la OMS declaró declaró la pandemia y ese día cambió la historia. Pero en muy poco tiempo hemos entrado en unas realidades que son diferentes. El teletrabajo. El teletrabajo supone que el teletrabajo yo mantengo otra cosa porque lo sufro, que es muy invasivo y muy obsesivo. Muy invasivo porque entra en cualquier momento del día. Estás en casa y te entran correos, videoconferencias, y muy obsesivo porque deja una dependencia de interacción muy fuerte. Creo que no estamos preparados para ello. Yo creo que si el teletrabajo se va a instalar de una forma u otra y vamos a tener que administrarlo de una forma más razonable. Creo que esa es una parte en cuanto al trabajo. En segundo lugar, en cuanto a la educacionista desde la casa, lo que puede ocurrir es que el chico reciba todos los días unas indicaciones de que de matemáticas tiene que hacer el ejercicio 3, 4, 7 y 15 de la página 48, de lenguaje el 2, 4, 23 de la página 52 y de tal. No, mire usted, eso no es así. Eso no es así. Porque eso al final supone que el chico está solo en casa, se le da instrucciones con haciendo ejercicios, que tiene su único recurso básicamente es, por una parte, si tiene atención tutorial desde la escuela, que no siempre es así, y en segundo lugar, los padres a los cuales hay que recurrir para que le ayuden en esas tareas escolares. ¿Qué ocurre? Hay muchos chicos que no tienen acceso a conectividad, como decía antes, un 40%, y muchos de ellos, los papás, no tienen recursos, incapacidad, formación para atenderles. Entonces creo que todo esto que nos ha abrumado en 2 meses no puede ser así. No puede ser así. La capacidad de reacción que hemos tenido ha sido muy poco tiempo y ha sido lo mejor posible, pero creo que hay que hacer las cosas mejor, de otra forma. ¿Qué medidas deberíamos tomar ante semejante problemática? Porque esto quiere decir que hay que educar a los docentes, por supuesto también a los padres de familia y a los niños y jóvenes y todas las diversas generaciones que también se están educando, porque también habrá adultos que estén en su posgrado, doctorado, postdoctorado y así entre muchos otros ejemplos. Mire, en el caso de los estudiantes de educación superior, que son 30 millones, los que han quedado en casa, 30 millones, imagínense. Que no es poco. En ese caso tenemos unos problemas, tenemos una capacidad, una parte positiva, y que son alumnos que por su nivel de formación, su capacidad de interactuar en sistemas digitales es mejor. Son gente, jóvenes que están ya más habituados y ahí pueden seguir. Y la parte negativa es que esos alumnos en algunas carreras tienen actividades de laboratorio, de talleres, de prácticas en empresas que no pueden hacer. Estamos hablando en las dos partes. En el caso de los alumnos de la escolar, yo plantearía 2 o 3 cosas así bastante sencillas. Una de ellas que es muy importante y que en algunos países ya están trabajando sobre ellas y es modificar y adaptar los currículos. Mire usted, los currículos escolares son extremadamente enciclopédicos. Un chico en la escuela tiene que estudiar, desde astronomía hasta educación vial. No puede ser. En estos momentos, una situación así, y lo están haciendo algunos países, están, digamos, hay que lanzar unos currículos a que los chicos estén trabajando con aquellos aprendizajes que sean fundamentales, instrumentales y relevantes. Sobre eso. Lo otro ya habrá tiempo. Pero fundamentalmente eso es achicar, entre comillas, los currículos.
de forma que se construyan núcleos de conocimiento en los cuales el chico pueda trabajar más fácilmente y no que está haciendo 28 ejercicios de 8 libros de texto diferentes. Eso ya se está haciendo. Y la segunda parte, perdón que me interrumpa, en relación con eso, hay hábitos que son muy importantes para la mejora escolar. Y voy a decir uno, fundamental, que es la lectura y la escritura. Es tiempo para leer más, porque además hay una cuestión que está demostrada por todas partes. Un chico que sean buenos lectores tiene un pronóstico escolar excelente y un pronóstico personal de disfrute de la vida excelente y un pronóstico profesional excelente. Bueno, pues es tiempo en el cual a los chicos, y además les gusta, es que les gusta. Y bueno, pues esta semana te vas a leer 2 o 3 libros, después me cuentas, me haces un resumen. Eso es importantísimo, pero importantísimo en todos los sentidos. Y eso es algo que en esta situación de pandemia y en situaciones normales, pues es muy asumible. Y además por los medios digitales muy barato. Concordamos en un 100%, leer cambia vidas. Quizás una de las propuestas podría ser alargar el calendario para poder personalizar mejor los temas que se traten, si es que se llegase a cambiar el currículum, o cómo ve usted esta situación. Sí, eso es una decisión política, según los países. Nosotros en la OI hemos creado un repositorio en el cual estamos recogiendo las medidas que están adoptando los países para finalizar el curso, el calendario. Cada país varía básicamente, pero es una decisión política. La semana pasada había una entrevista en un medio de comunicación del ministro de Educación de Francia, Jean-Michel, que decía que el final del curso escolar y el abrir las escuelas, que era una decisión que era política, que los ministros no tienen que escudarse en decisiones de expertos, que es lo que piden de política. Y yo creo que lo que sí que va a ocurrir, no solamente en unos meses, sino a lo mejor en 2 años, es que habrá que compensar de alguna manera el tiempo de ausencia con calendarios escolares que faciliten, pues, como decía antes, y perdón por la redundancia, compensar todo esto. Ahora, es una decisión, yo ahí, la decisión de cualquier país soberano miembro de la OIV, vamos a apoyarla, pero es muy política, tiene que ver con temas de tipo cultural, geográfico, climatológico de cada país. Usted vive en un país, en Ecuador, que hay 2 calendarios, costa y sierra. Pues es un caso, en cada caso habrá que ver qué es. Ahora, sí parece razonable que haya que ampliar, no ahora a corto plazo, sino durante un tiempo, los calendarios escolares para compensar de una forma u otra el tiempo de atención presencial que se ha perdido. Pero es una decisión política. Perfecto, esto por una parte. Y por otra, ¿qué sucede con todo el aprendizaje social? Porque los niños, cuando están interactuando con sus compañeritos, desarrollan empatía, pueden ver cómo sonríe el otro y descubrir cómo comportarse también, porque es allí en esos salones de clase cuando uno descubre las normas sociales y patrones de comportamiento que deberían ser los adecuados para estar en una sociedad armónica. Cuando estamos en una pantalla y vemos que alguien nos sonríe, no podemos tener el mismo nivel de apreciación y tampoco podemos suponer que alguien esté sonriendo de esa manera efectivamente transmite alegría. Sí, yo creo que hay 2 cosas. Una de ellas es que este confinamiento lo que ha supuesto, digamos, es un poco redescubrir el valor de la familia. Hay muchos autores que lo están publicando, escribiendo, y es que de repente de la pandemia nos está llevando a 2 elementos sociales que pensamos que se habían, digamos, perdido o se habían solayado, que son el Estado y la familia. Ahora mismo todo el mundo se acuerda del papá Estado y de la mamá familia. Entonces, bueno, pues yo creo que eso ha sido bueno, de reencuentros. Hay un montón de niños que escriben a sus compañeros, que están en casa leyendo papá, que están aprendiendo a cocinar, una cosa maravillosa, su papá y tal, pero eso es una cosa buena. De todas formas, no han perdido conexión con sus compañeros y el día que vuelvan a encontrarse con ellos en la calle, en el colegio, la reconstrucción de esas relaciones va a ser rapidísimo, porque una cosa que caracteriza a la infancia y a la juventud es la capacidad adaptativa y la capacidad, digamos, de respuesta, de acomodarse a la realidad rápidamente. Un niño o una niña que ha estado 2 meses sin ver a sus compañeritos de clase, cuando se encuentre con ellos, se van a abrazar y van a jugar como si todo hubiese sido unas largas vacaciones de verano.
Yo eso, ahí, como creo mucho en el género humano y en la infancia y la juventud, creo que eso, la reacción y la acomodación va a ser muy, muy rápida. Pero sí, insisto, y quizás ahora mismo, y aquellos que no lo hayan pensado, que lo piensen, que es poner en valor la familia y el estar en casa con papás y con los abuelos, leer historias, cuentos, aprender a cocinar o a jugar en casa, hacer, digamos, yo creo que todo eso tiene también, es una oportunidad. Esto nos pinta un panorama mucho más esperanzador, pero ahora regresando con con estos individuos que no tienen la posibilidad de acercarse a tener acceso a internet, a educarse en el seno familiar, sino que viven una realidad mucho más compleja, en donde los padres son los que fuerzan a los niños a salir a trabajar o a pedir limosna. ¿Qué es lo que sucede o cuál sería el papel que jugaría la OEI para poder atacar o poder hacer alguna cosa con esta clase de problemática? Pues mira, aquí lo que estamos haciendo es fundamentalmente, digamos, hablando con los gobiernos para que tengan en cuenta que es un problema gravísimo, porque a veces esas cosas se pasan desapercibidas. El mayor riesgo que ocurre con la pandemia, es que los chicos de final de secundaria y de primer curso de universidad no vuelvan a la escuela. El riesgo mayor está ahí. En final de secundaria, principio de universidad, porque son chicos que vuelven a casa y son de familias con escasos recursos económicos, en que la reacción familiar va a ser la que todos conocemos, que el chico o la chica ayude en casa a la economía familiar. Y cuando entra ese círculo de lo que no es trabajo decente, e insisto, que es lo que dice la Organización Mundial de trabajo no decente, que ocupa a 10,7 millones de jóvenes en estos países, ese círculo es un círculo vicioso, engancha. Y es muy difícil que ese chico, esa chica vuelva después a casa. Eso es lo que estamos hablando con los ministerios, que tengan especialmente cuidado con esa etapa. Y por otra parte, en algunos países lo que estamos haciendo es dar tareas de apoyo, de orientación para que esos chicos sigan enganchados, en el sentido de la palabra, y sigan conectados con el mundo educativo. Ahora, el de los riesgos de la pandemia, quizás el riesgo de mayor impacto social o de mayor impacto social es ese. Y hay algunos países de América, especialmente de Centroamérica, no hace falta que haga referencias a que ese es el nido de una altísima conflictividad y violencia social, que tiene un coste social, humano y económico desorbitado. Entonces creo que hay sitios en los cuales ese riesgo es importante. ¿Qué sucede con otros campos como el de la cultura? ¿Cuáles son esas medidas que están tomando frente a la pandemia? Porque ahora no es posible asistir a un museo, sí, tal vez podemos hacerlo de forma virtual, como lo están haciendo aquí algunos museos, hay esta posibilidad de ir allá a través de internet, pero aún así afecta tal vez no poder ver esa pieza arqueológica allí en vitrina y verla a través de una pantalla. No, el problema de la cultura es un problema que tiene que ver con lo que es la esencia de nuestra América. Nuestra América se caracteriza por varias cosas, buenas y malas. Malas, la desigualdad, somos la más rica y más desigual del mundo. Y buenas, pues tenemos la mayor diversidad cultural del mundo, somos la potencia cultural. Esa potencia cultural sirve para identificarnos, nos reconocemos muy fácilmente en esa diversidad cultural, pero es un elemento muy importante de generación de economía y de empleo. Entonces, en ese momento todo eso está parado. En ese momento está todo cerrado. No hay ningún actor cultural, ningún artista que esté, digamos, en su lugar de trabajo, estar en casa. Los museos están cerrados, las salas de conciertos, de teatro, los cines, los lugares arqueológicos, todo está cerrado. Creo que tenemos que intentar, de una forma u otra, activar que eso tenga algún tipo de apoyo, y apoyo económico, me refiero, no apoyo moral. Yo creo que en el mundo de la cooperación hemos sufrido la retórica de hueca de compromiso. Y ya está bien, ya eso ya no sirve para nada. Apoyo, y creo que son cosas que estamos en la OI trabajando. Es más, le puedo decir, anticipar que el día 21 de este mes de mayo, dentro de pocos días, tenemos un evento virtual sobre diversidad cultural, porque es el Día Mundial de la Diversidad Cultural. El día 21 les animo a participar en él, y la OI va a generar, y estamos generando ya, un movimiento de apoyo al mundo
la cultura, porque son millones de trabajadores que están sin trabajar, y pidiendo y planteando que organismos financieros internacionales generen fondos de apoyo a la cultura. Algunos países ya han empezado a hacerlo. Ya han liberado fondos, es decir, bueno, el trabajador cultural y el artista es un trabajador como otro cualquiera, y merece apoyo y apoyo pues, de recursos porque tiene una familia. Tiene una familia que tiene que mantener. Yo creo que es un tema que una cultura se ve siempre como algo que es un poco diletante, diría, pero que es muy real. Entonces, el día 21 tenemos este evento que va a ser virtual con importantes líderes de la región. Y a partir del día 22 vamos a iniciar una campaña para intentar movilizar a gobiernos y a entidades bancarias multilaterales para que destinen fondos para compensar esa situación. Bueno, casi siempre lo que sucede es que el sector cultural queda abandonado. Es más, es uno de los principales sectores a los que se les eliminan los fondos. Y es allí donde nos encontramos con una problemática gravísima. Sí, es una cosa que no... mire usted, yo, como he dicho al principio de mi biografía, yo he trabajado en educación y cultura toda mi vida en América Latina, toda mi vida. No he hecho otra cosa en mi vida y creo que ahí me voy a jubilar hasta el último día. Entonces, de los grandes misterios que yo nunca he conseguido desbrozar es porque hay dos áreas en las cuales cuando hay crisis económica se le retiran los fondos rápidamente, que son investigación y ciencia y cultura. Bueno, pues curiosamente son las áreas que tienen, digamos, a las cuales se asigna siempre menos dinero, y son las que producen mayores retornos. Vamos a ver, si yo fuese un inversor, un financiero de Wall Street, y sé que en un sitio, gastándome poca plata, poco dinero, obtengo un retorno de 10 veces, yo invierto. Bueno, pues la lógica de la región es absolutamente devastadora. Es ahí donde se recorta. Y es no ahí donde nos equivocamos. Es que no obedece a ninguna lógica. No sé. Debe ser una especie de algo casi, me tengo que decir, perdón por la expresión, casi genético. Vamos a ver, mire, yo soy americano y mi nacionalidad de origen es español. Tengo también otra americana, soy binacional, y bueno, pues España es un país con un patrimonio cultural que es una riqueza que hemos heredado de siglos de nuestros antepasados. ¿Sabe usted que en España la cultura aporta más al PIB de España que el sector de las telecomunicaciones? Por supuesto que sí. ¿Sabe usted que España, siendo el país productor agrícola de Europa, la cultura aporta más al PIB de España que la agricultura? ¿Sabe usted que Colombia en la cultura aporta más que el café? Colombia es un ejemplo bellísimo porque ellos sí que le dan ese empujón que necesita el ámbito cultural. Bueno, es que es riqueza. Pero además una riqueza que no genera efectos o casi ningún efecto negativo, porque otros sectores de inversión generan impacto ecológico, contaminación. La cultura no, produce bienestar y riqueza. Mire usted, bienestar y riqueza. Es que no puedo, y la ciencia, la investigación, pues es lo mismo. No puedo entender cómo sectores en los cuales la asignación del PIB para ellos está por debajo del 1%, sufre recortes. Pero si es, hablamos en una metáfora, digamos, mineral, la aportación de inversión en cultura y en ciencia, investigación, es oro en polvo. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que nuestros gobiernos tomen medidas? Porque son sectores que definitivamente no se pueden dejar abandonados, porque la retribución que vamos a tener va a ser enorme, porque con toda certeza, gracias al apoyo, a la inversión en la cultura, en la ciencia y en la educación, por supuesto, vamos a poder progresar como sociedades. Mira, es muy sencillo. Yo ahí me voy a apoyar en lo que dice un organismo muy solvente, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, y que dice, y su directora ejecutiva, Alicia Bárcena, lo repite siempre, somos países que hemos caído en una trampa, que es la trampa de la renta media. La trampa de la renta media quiere decir que ya no somos países pobres, y somos países de renta media, por lo tanto, el resto del mundo nos echa como países de renta media. Bien. Pero, sin embargo, estamos en una trampa de renta media porque no conseguimos salir de esa trampa de la renta media. No conseguimos salir a ser países de renta alta, media o alta. ¿Por qué? Porque nuestra economía depende básicamente de materias extractivas.
de la venta de commodities, materias primas. Sudamérica, de la venta de carne, soja, trigo, petróleo y madera. Centroamérica, de la venta de trabajo barato. Ni una cosa ni la otra cotiza en el mercado mundial. Lo que cotiza en el mercado mundial es el conocimiento. Ese conocimiento. Y ahí es donde nosotros, si no hacemos nuestra región una apuesta fuerte y muy fuerte en la inversión en creación de conocimiento, no podremos competir. Porque además los precios de las materias primas, y creo que en el caso de Ecuador, un ejemplo gráfico, pues no dependen de los países. Nuestros países se cotizan en Nueva York, en Londres, en la Bolsa de La Haya o en lo que sea. Y por otra parte, el trabajo barato pues produce las maquilas de Centroamérica. Entonces yo creo que toda esta cuenta que me estoy diciendo no es de Mariano Jabonero, es la CEPAL, es de Naciones Unidas. Y creo que esa es la apuesta. O invertimos en conocimiento o vamos a seguir perpetuando un modelo de dependencia económica, dependencia de materias primas. Y ahí pues no hay valor agregado de conocimiento, no hay riqueza de conocimiento, en una sociedad que es una sociedad del conocimiento. Creo que ese es el tema. Insisto que no es un tema que no hace falta que yo lo predique, porque es un tema que está asumido por Naciones Unidas, diagnosticado 1000 veces, y que somos una región que sigue arrastrando ese proceso. Desde la OI nuestra pelea fundamental es crear esfuerzos en ese sentido. Acabamos de crear en la OI un instituto que se llama Instituto Americano de Educación y Productividad, que vamos a dedicarnos a investigar y a trabajar solamente bajo ese eje. Y ahí estamos. Ahí vamos a hacer todos los esfuerzos posibles y si hay que hacer alguno imposible también. Esto quiere decir que la solución está en nuestras manos y en buena hora que existan instituciones de cooperación internacional como las suyas, como la OEI, que permiten que tengamos un apoyo, que sepamos que es una mano amiga en la que podemos apoyarnos. Es una mano amiga suya. Es que la OEI es un ánimo de todos los países de la región. Somos la única organización de cooperación sur-sur. La OEI no depende de ningún rico del norte. Es un proyecto colectivo construido, apoyado y financiado por nuestros países. Entonces yo creo que somos una especie de socios de 23 países que trabajan de la mano. Entonces, y lo ataja siempre a la sociedad de la región. Con la suerte que tenemos en este momento, después de muchos años que hemos sido capaces de construir ese modelo, y es que no dependemos de que nadie de fuera nos diga qué hacemos y qué no hacemos. Los gobiernos de la región deciden qué es lo que hace la OEI, y ese es el mejor punto de criterio. Perfecto. Agradecemos muchísimo su presencia en este espacio, doctor Jabonero. Ha sido una entrevista muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo muchas gracias por difundir y apoyar lo que es importante para nuestro país, es todo lo que es a favor de la educación, de la cultura y de la ciencia. Muchas gracias. Nuestro compromiso siempre será en pro del arte, la cultura y por supuesto la educación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.